Amén. Damos gracias al Señor. Eh, Hay una palabra que se me viene del Señor en este momento. Es, Dios es un Dios de orden y de autoridad. Siempre uno debe entender eso, que Dios es un Dios de orden. Ah, Siempre a veces uno cree que está en el orden de Dios, pero a veces inconscientemente puede estar en contra de lo de Dios. Yo voy a un poco desarrollar algo sobre quién está contento aquí. Ah, Damos gracias al Señor. Hay algo que siempre yo no había entendido, es que uno como creyente se tiene que renovar. ¿Ya? Tiene que haber una renovación en nosotros. Y a veces yo muchos años creí que estaba renovado. Creí que la renovación yo la había alcanzado absolutamente. Creía que entendía mucho de Dios. Pero con los años el Señor me ha demostrado que he sido un poco ciego y sordo de que lo que viene es mejor. ¿Ah? Porque lo que viene es mejor. Viene un derramamiento de Dios mejor que el primero. Mejor que hace 1000 años, mejor que hace 100 años. Es mucho mejor. ¿Ah? Lo de Dios siempre es mejor. ¿Ya? Es un Dios que tiene bajo control el mundo. ¿Ya? O sea, si hay una guerra o pasa algo, está en control de Dios. Todo está en control de Dios. Porque si no estuviera en control de Dios, podría volar una bomba atómica, o 1000 bombas atómicas y el mundo podría desaparecer. Pero el botón rojo lo maneja Dios, no son los hombres. Y en nuestra vida igual. Generalmente se me venía esta visión cuando estábamos adorando. Hay un joven que en Santiago se cayó, no sé si subieron en un canal, en Providencia. Se cayó ayer, el jueves o el viernes en la noche, no sé cuándo se cayó. No, parece que el miércoles o jueves en la noche. Y este niño andaba un poco ebrio. Pero este niño se amarró, se afirmó de las algas de la orilla para que no fuera lanzado por el canal hacia abajo. Y esos canales muchas veces están abiertos y pasan por debajo de la ciudad. Pero ese joven se salvó porque estaba firmado. Yo en la casa iba saliendo y a alguien le decía yo que uno tiene que que este mundo es un mundo de convulsión, es un mundo de ríos, es un mundo de trampas. Es un mundo de trampas, es un mundo que está en una constante ebullición de cosas. ¿Entiendes? Pero tenemos más que un alga, más que una orilla. Tenemos al autor de la vida, que es Jesucristo. Nosotros queremos a lo mejor una vida mejor, queremos a lo mejor una patria mejor, queremos muchas cosas mejor, pero esto es mejor. ¿Ah? La palabra de Dios es mejor. Amén. Una de las cosas que le voy a pedir es que todos los que estén se concentren para lo que yo estoy ministrando, porque a veces uno se opone a lo de Dios. Tienen que estar relajados para que escuchen la palabra del Señor. Amén. Porque uno que se distraiga contrista el espíritu. ¿Está bien ustedes eso? Yo varias veces se lo he dicho. Que si tú haces cosas, puedes contristar al espíritu. Hasta con el ruido del celular, tú puedes contristar al Espíritu Santo. A veces uno lo hace en forma inconsciente. ¿Entiendes? Pero eso es falta de la autoridad, que es Dios. ¿Me entiendes? O sea, nosotros nos vamos a la presencia de Dios con el celular encendido, no debiéramos hacerlo, pero generalmente vamos encendidos porque a veces estamos orando y nos llaman y contestamos la llamada y dejamos de orar con Dios. Y a veces pecamos como decía Matías, un montón de cosas sin darnos cuenta. Entonces lo que tenemos que tener es que el temor de Dios, el respeto a Dios se dé permanentemente en nosotros.
Amén. Hay una... yo realmente estoy contento por el Señor, porque Dios es un Dios que no se olvida de su iglesia, de su obra. Poder explicarle ahora muchas cosas a lo mejor es difícil. Yo siempre trato cuando me predico es tratar de predicarle desde los niños hasta los adultos. O sea, que ninguno no te vaya con una palabra, con una reflexión, con un toque de Dios. Hay una... lo que el Señor me dice que Él tiene todo bajo control. ¿Sabían ustedes? Dice que nada puede caer si no es por la voluntad de Él. Ni un pelo de nosotros no cae si no es por la voluntad de Dios. A veces nosotros teóricamente lo decimos, pero en el día a día no lo creemos. Porque en el día a día andamos constantemente afligidos y turbados. ¿Eso por qué? Es por falta de paz y es por falta de fe, como lo vimos el sábado pasado, ¿cierto? Por falta de fe nosotros empezamos siempre en caer en crisis. ¿Entiendes? Pasa algo y siempre caemos en descontrol. Siempre tenemos que estar bajo control, porque Dios tiene todo en control. ¿Saben ustedes que los grandes avivamientos han aparecido en periodos de guerras mundiales, de periodos de crisis de muchos países? Porque Dios siempre trabaja. El hombre hace sus cosas, pero Dios trabaja. Dios es un Dios que no termina, que no se confunde, que no se pierde, que no se perturba. Nosotros constantemente nos distraemos. Ustedes se pueden distraer hasta en la reunión ahora. Porque el enemigo siempre va a tratar de distraernos, de no concentrarnos en lo de Dios. Entonces nosotros necesitamos estar concentrados. O si no, lo mismo un deportista que no está concentrado, ¿cierto? Le tiran a un 11, le tiran un defensa, una pelota y de repente le suena el celular al delantero y va a contestar el celular y se le va la pelota. Y así es nuestra vida, hermano. Estamos muchas veces totalmente desconcentrados y afanados y turbados por hacer muchas cosas. ¿Entiendes? Pero Jesús dijo, estad quietos, reposad en mi presencia. Porque hay que entender que Dios es Dios. Dios no es nuestro jefe, es mucho más que un jefe. Dios es soberano, es dueño no de este pequeño mundo que hay, es mucho más. Este mundo es un punto. Entonces tenemos que aprender a vivir bajo el orden de Dios, bajo el control de Dios. O si no, nos vamos a enfermar de los nervios, de cáncer y de un montón de cosas. Tenemos que estar en paz con Dios. Y Dios nos va a ayudar de día en día. Dice que el cristianismo es de gloria en gloria. Esta es la herencia que tenemos, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. Porque si no fuera así, Dios no me revelaría esta palabra que bueno, no solamente esta, lo que está hablándome a mí hace mucho tiempo. O sea, ¿Dios de la tragedia puede hacer las cosas grandes? Por supuesto que sí, por hermano. Dios no espera tener un hombre bueno, un hombre perfecto para hacer, sino que en medio de la tragedia Dios manifiesta su gloria. ¿Para qué? Para que la gloria siempre sea de Él. Cuando nosotros caemos, yo ahora que estoy más viejo, estoy empezando a ver cosas que cuando joven no vi. Porque antes cuando era joven tenía fuerzas y tenía ganas. Ahora no tengo ni fuerza ni ganas, hermano. Pero me da la fuerza del Señor. O sea, con 55 años puedo decir que tengo más convicciones y más fuerza que cuando tenía 30. Porque yo cuando 30 tenía fuerza, pero andaba con un dolor de estómago que tomaba pastillas permanentemente por las jaquecas que me daban a mi mente. Tomé durante como 10 años, todos
todos los jaquecoides los tomaba yo. Me tomaba a veces cada 2 horas. Son tremendamente fuertes esas cosas, ¿cierto? Cuando Pati se toma uno se llega a enfermar de eso, porque son fuertes. Amén. Amén. Vamos a la escritura. Dice, voy a leer del Romano, voy a leer varios textos y lo vamos a ir analizando. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice en Romanos capítulo 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aquí el apóstol está diciendo una verdad. El evangelio de Cristo es poder. ¿Ah? Es poder. No es una cosa así, o sea, yo no tengo que apelar a sus sentimientos. Porque si yo apelo a sus sentimientos, estoy enseñando el evangelio el evangelio que se enseña hoy día es un evangelio de muchos sentimientos. Ay, me llegó la palabra y me siento un poquito mejor. Yo como ministro no tengo que apelar a sus sentimientos, porque si yo apelo a sus sentimientos, yo no estoy predicando el verdadero evangelio. El evangelio, Pablo dice, es poder. Entonces nos deja un gran desafío. Es poder. Amén. Después dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, vuelvo a hablar del evangelio. El primero dijo porque el evangelio es poder. Después dice ahora, una cosa que me enseñó recién en la tarde el Espíritu, dice, porque en él, o sea, dentro del evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Entonces aquí nos deja otro gran desafío el apóstol, que dentro del evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Después lo explica, ¿qué es lo que es eso? Más el justo por su fe vivirá. ¿Ah? En el sábado en que caímos un pequeño espacio de crisis, que la fe andaba por las tapas, cada uno me aconsejaba tomar una decisión. Yo también me dejé influenciar por esas decisiones, ¿entiendes? Pero nosotros no debemos actuar así. Debemos actuar en fe. Y para actuar en fe tenemos que tener la fe. Y la fe viene por la palabra. El justo por la fe vivirá. La fe es una sustancia. ¿Ya? La fe no es algo emocional. La fe, usted sabe cuando tiene fe. Porque cuando tiene fe, no anda tiritando y dice, ay Señor, ayúdame. No, cuando uno tiene fe, se nota, ¿cierto? No, se te puede caer una montaña. No, yo tengo fe. Pero ¿cómo va a tener fe? Se está cayendo el mundo. Es que yo tengo fe. Entonces la fe te da una posición, te da una seguridad. ¿Entiendes? La fe es una capacidad, dice Pablo, dice Hebreos, capítulo 11, de posición, de entender, de caminar. El justo por la fe vivirá. Esa reflexión te la hizo el Señor al profeta Habacuc, cuando el profeta estaba asustado y lleno de miedo. Cuando el mundo estaba totalmente desviado, él estaba asustado y ahí el Señor le reveló la fe. ¿Ok? Entonces Dios, ¿qué nos demanda ahora en esta generación? Hacer una generación de ¿qué? De fe. ¿Ah? A poder vivir el evangelio, el verdadero evangelio. El evangelio de Dios es poder. Tengo poder. Ahí vamos a ver. Hago poder yo, hago sanidades, hago milagros, resucito muertos, hago maravillas ahora. Uno dice, no lo tengo. Entonces no estoy en el verdadero evangelio. Necesito descubrir el evangelio. Porque los diáconos hoy día se nombran y se ponen hermanos para contar ofrendas, para poner de portero. Pero los primeros diáconos eran hombres que hacían señales, prodigios y milagros. Y eran hombres comunes. Tenían menos capacidad muchos de ellos que nosotros mismos. No tenían estudios.
¿Qué es lo que es la diferencia? Estos hombres tuvieron poder. O sea, por eso Pablo dice que el evangelio es poder. Fundamenta que tenemos que entrar al evangelio de poder, conocer el evangelio de poder. Esto no es el mensaje, esto es la introducción. Después vemos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Voy a leer otra cosa. Él está haciendo una reflexión, el profeta Juan, del Mesías. Está haciendo una explicación. Pero en ese momento aparece el Mesías y le dice, bautízame. ¿Por qué? Porque yo no te puedo bautizar, le dijo Juan, porque tú eres mayor que yo. Pero mire la respuesta del maestro, del Señor. Una de las cosas que nos pasa a nosotros, que a veces nosotros nos cuesta entrar en el reino de Dios. Vivimos un reino natural, vivimos un evangelio emocionalista o intelectual. Tenemos que vivir el evangelio de poder. Juan lo tenía claro, pero ahí Juan fracasó, tuvo la duda porque no entendió cómo tenía que moverse. Siendo que era un profeta poderoso, era el líder sobre todo Israel en esa época. Él le dijo, yo no te puedo bautizar. Pero mire la respuesta que le da a Jesús con respecto a la justicia. Vuelve a hablar de la justicia. Dice en el versículo 13, capítulo 3 de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mira la pregunta, ahí le hace dos preguntas, le hace una pregunta. Primero dice, yo necesito ser bautizado por ti. Mire, Juan era más creyente que nosotros. Sabía que Juan entendía el ministerio de Jesús. Siendo que él bautizaba en agua, él dijo, el que viene detrás de mí es mayor que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él, siendo el líder del mover espiritual de su época, él le dice a Jesús, bautízame tú. O sea, refleja lo que está diciendo, pero Jesús le dice algo que nosotros tenemos que entender o penetrar, no lo vamos a entender al tiro. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se vino a sujetar a la autoridad de Juan. Jesús no se desubicó. Jesús entendió los planes de Dios. Sabía que era el Hijo, pero se sujetó a su Padre y se sujetó al profeta. Pero el profeta no entendió y Jesús lo ubicó. Es necesario que cumplamos toda justicia. Hay una cosa que nosotros creemos que dependemos de la justicia de los hombres. Hoy día vamos a celebrar otra tragedia más en este país y siempre estamos buscando la justicia de los hombres. Pero hay una justicia superior. Es una justicia que viene de los... Siempre nosotros cuando hablamos de justicia, referimos a gente que esté presa o no esté presa. Pero aquí voy a hacer apelarle a otra cosa. Que Dios es un Dios justo y bueno. Por eso que envió a su Hijo, para cumplir toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Mire, como Jesús cumplió la justicia del Padre, los cielos fueron abiertos.
No le fueron a Jesús. Él podría decir, no, yo soy el Hijo de Dios. Y a mí Dios me llama y Dios me usa. Y Dios no. Jesús obedeció. Obedeció a Dios. Y se sujetó al ministerio de Juan. Y Juan lo bautizó. Y después se abrieron los cielos. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces ahí Dios, ahí vemos que vino sobre Jesús el Espíritu Santo. Pero tengamos en mente que Juan estaba preocupado, tenía en claro que él bautizaba en agua a muchos judíos para arrepentimiento, pero él dijo que Jesús traía un bautismo mayor, un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Una de las cosas que ha perdido la iglesia de hoy, y una de las cosas que yo considero y me arrepiento delante del Señor, la importancia de la venida del Espíritu Santo, la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia los hermanos no hablan en lengua, los predicadores no hablan en lengua, no se ministra el poder de Dios, se sana muy poco, no hay milagros, no hay señales. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nos falta al Espíritu. Y Jesús, el ministerio, dijo que, ¿sabían ustedes que el resultado del ministerio de Jesucristo el regalo que tenía Jesús no era ir a la cruz, no era resucitar, ni sentarse a la diestra del Padre, sino que enviar al Espíritu Santo? Y Juan lo tuvo claro. Juan no dudó, tú eres mayor que yo no te puedo bautizar. Él tenía claro, tu ministerio es mayor, tú tienes palabra de Dios mayor que la mía. No, pero Jesús le dijo, yo tengo que sujetarme a toda justicia, a todo orden de Dios. Entonces eso es lo que hay que entender, la iglesia de Cristo tiene que entender hoy día. La iglesia necesita entrar al orden de Dios, a la sujeción de Dios. Todos, nosotros, todo el mundo. Amén. Vamos a ir ahora a el apóstol Juan. El apóstol Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vemos otra cosa que no entendió. Juan no entendió el llamado de Dios, de Jesús. María tampoco estaba ubicada en el llamado. Es tanto que hoy día hay una iglesia que se llama la Iglesia Católica Apostólica Romanos, que María, yo fui católico, María es casi más grande que Jesús en la iglesia de católica. Y la iglesia católica no quiere reconocer eso. Cuando era mariano yo también, e inclusive es tanto la fuerza mariana o el espíritu mariano que hay en la iglesia católica, ¿entiendes? Es tan fuerte que cuando íbamos en el peregrinaje, yo iba en peregrinaje, hermano, yo sé lo que es cuando era joven, caminaba y caminaba y caminaba. Con mi hermana chica la llevamos, y es tanto que cuando me convertí, la adoración que yo hacía cuando católico me costó sacarla de mi corazón. Ese Dios te salve María, llena de gracia. Me la aprendí, la sabía de memoria. Tuve que sacar el demonio y me costó años sacarlo eso, sobre mi vida. Bueno, los que son cristianos, han nacido no católicos, no, ustedes no, pero yo fui católico, bautizado, hice la primera comunión, la confirmación, era católico de cepa a cepa. Ok, aquí la mamá se quiso intervenir, quiso apoyar. María no es ninguna autoridad, no tiene autoridad de Dios, no es la madre de Jesús, fue la madre de Jesús hombre, por la naturaleza, pero no de Jesús Dios.
para ella, pero ella no lo asimilaba. Y ahí se ubicó. Ahí se ubicó y le dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, le dio una parada de carro tremenda. ¿Qué tienes delante de toda la... ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le dijo madre, le dijo mujer. Esta yo la aprendí cuando fue como me convertir, a los primeros versículos que me aprendí yo. Aún no ha venido mi hora. O sea, aún no se ha cumplido la justicia de Dios. El tiempo de Dios. O sea, lo que le voy a profetizar hoy día. Dios tiene un tiempo para esta nación, hermano. Tiene un tiempo para muchas naciones. Un tiempo para la venida de Cristo. Pero nosotros tenemos que entrar al tiempo de Dios. Entrar al mover de Dios. Entrar al contacto con Dios. Hay una discípula que me dijo hace poco lo siguiente. Pastor, me dijo, yo quiero sacar todos los argumentos que tengo, toda mi estructura religiosa que tengo en mi mente y quiero aprenderlo de Dios. Qué buena. Yo le dije, muy bueno el análisis que está haciendo. O sea, eso indica conversión. Cuando tú te conviertes, una de las cosas que nos cuesta a nosotros los creyentes de este siglo, aceptamos a Cristo y seguimos igual. Una de las cosas es que uno acepta a Cristo como Señor, como Salvador, pero hay que aceptar a Cristo como Señor. ¿Ah? Hay que aceptar a Cristo como Señor. ¿Para qué? Para que pueda fluir el Evangelio. Amén. Después dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido. Después, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Bueno, este no es el tema de este texto. Pero se lo dije, como estaban escuchando y muchos católicos escuchan el mensaje. Entonces, es para ellos. Y para que aprendan ustedes, porque el catolicismo no es una iglesia cristiana. Inclusive, ¿sabían ustedes que los católicos hoy día eligieron un papa estratégicamente? ¿Saben ustedes eso o no? Estratégicamente, y tiene que ir latinoamericano, ¿sabían eso? Porque las dos columnas del catolicismo a nivel mundial es Brasil y Argentina. Entonces el mundo se mueve estratégicamente. Entonces nosotros tenemos que saber. E inclusive el Papa va a tratar de que los carismas de por el lado de los carismáticos entren en la Iglesia Católica. Va a ser la Iglesia Católica carismática. Mire, una persona puede creer tener carisma de Dios, pero si adora un mono de yeso, sigue en el mundo. El cristiano que se convierte, el verdadero Espíritu Santo te lleva a vivir una vida dejando todas las cosas del mundo y toda la idolatría. Que Éxodo 20 dice que nosotros no debemos vivir. Ni siquiera arrodillarnos, dice, ni siquiera venerarlas, ni poner un santito, nada. No, es que es un recuerdo, dice la gente. Lo van engrupiendo, pero no es solamente un recuerdo, porque le prenden velitas, se arrodillan, y a San Pancracio y un montón de cosas. Después dice, ahora viene el tema. Jesús le dijo, y estando allí 6, ahora viene el mensaje, hermano. Esa era una introducción. Ahora viene el mensaje. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. O sea, es lo que dicen algunos hermanos, que alrededor de 180 litros de agua. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, ella vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esto, Jesús hizo esta señal, hermano, reflejando el tiempo final. Que el final de la fiesta, al final de los tiempos, el Señor iba a llenar, iba a derramar su Espíritu Santo en forma sobrenatural y extraordinaria. En medio de un mundo de apostasía, en un mundo en que la iglesia no quiere sujetarse a la palabra de Dios, no quiere vivir el Evangelio. ¿Sabían ustedes que para poder santidad, para poder tener una vida victoriosa en el mundo, tú necesitas al Espíritu Santo? Necesitas el poder del Espíritu Santo. Para tener fuerza hay que tener fuerza, poder de Dios. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros, a veces me cuesta mirar porque a veces les vino en la cara a algunos, es como que me dan ganas de irme a la casa, pero tengo que seguir animándolos. Ahora, quisiera que viéramos Zacarías. Zacarías capítulo 4, dice, versículo 1. Pues volvió el ángel que hablaba conmigo y me habló y despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. O sea, esto es palabra a Jehová, a Juan, a Pedro, a cada uno de ustedes. Que dice, no es con ejército, no es ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el antiguo pacto, ¿qué servía el espíritu para si ellos tenían que construir templos, por hermano? Tenían que defenderse de enemigos físicos. Con espada, por hermano, nosotros andamos, esta es nuestra espada, ¿cierto? Pero ellos andaban con sables, con espada, por hermano, para peleando, matando a los enemigos. Pero ahí el Señor le mostró a Zorobabel, el dirigente de la época, cuando estaban construyendo el templo y la ciudad, que habían vuelto de Babilonia, del cautiverio. Ellos le digo, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Imagínense que en esa época, es como dice, estos textos, nada que ver, pues este texto debería estar en el Nuevo, es un texto del Antiguo Testamento. Y Dios peleaba con Israel, por hermano. Peleó y venció. Pero cuando iba solo Israel, muchas veces con más gente perdían. Pero cuando iban en la voluntad de Dios y andaban en el orden de Dios, triunfaban siempre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que indica eso? Que nosotros necesitamos el Espíritu. Lo necesitamos, por hermano. Lo necesitamos. Nosotros, los creyentes, las iglesias. Hoy día en Chile hay más de 3 millones evangélicos, pero no servimos ni siquiera para ganar un diputado. ¿Entiendes? Pero si fuéramos llenos de Dios, podríamos arrasar naciones enteras. Entonces el Espíritu Santo es algo muy importante para nosotros. Amén. Entonces necesitamos el Espíritu. ¿Ya? Amén. Entonces eso es importante que tenemos que entender, que necesitamos del Espíritu de Dios. Llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que lo natural, sabes que cuando uno se llena del Espíritu de Dios, lo natural baja de intensidad. La carne empieza a ser dominada por el Espíritu. Amén. Hoy en día, hermano, no se habla del Espíritu, no se habla de recibir al Espíritu Santo.
Los de los niños tienen que ser, desde chicos, desde los niños hacia los adultos, tienen que ser llenas del Espíritu Santo. Para que estas niñitas se mantengan en la voluntad de Dios, tienen que ser llenas del Espíritu Santo. Y todos los adultos igual, llenas. Yo también lleno. Lleno. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé fuerza. Nos fuerza, ánimo. ¿Ok? Amén. Entonces necesitamos vida. Necesitamos vida. ¿Necesitamos entusiasmo? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos fuerza? Sí. ¿Necesitamos ganas? Sí. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Todo lo de la fuerza, las ganas para vivir, las ganas, la salud, tú la tienes a través del Espíritu, a través de sus dones. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que estar. Ahora, lo que hay que entender es que Dios quiere, ¿sabe? Lo que veía yo, para ir terminando, lo que veía yo el sábado partimos con una tragedia, pero el Señor quería que viviéramos la gloria, por hermano. Yo cuando fuimos varios llorando aquí adelante, yo sentía algo sobrenatural. ¿Sabe lo que sentía? Sentía que Dios quiere hacer tantas cosas, pero el impedimento somos nosotros mismos, por hermano. Porque son primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, quinto. Todos somos yo. Deberíamos andar con el yo jugando. Entonces, tenemos que estar llenos del Espíritu, porque cuando uno anda lleno del Espíritu Santo, empieza a vivir la obra sobrenatural de Cristo, empieza a entender a Cristo. ¿Por qué el profeta vio a Cristo como debe verlo? Porque andaba lleno del Espíritu Santo. Este profeta Juan era lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuando fue llena? Dice que fue llena del vientre de su madre. Cuando tuvo la salutación, cuando fue María, la tía de María fue a verla, y la tía le dice unas exclamaciones de salmo, y dice que el niño que estaba en ella fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, hasta la niña tiene que ser llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir. ¿Saben por qué la iglesia pentecostal ha crecido tanto? Porque en el principio fue llena del Espíritu Santo. Pero hoy día ya es una cosa que nos afecta, es una tradición, ¿no? Pero falta una llenura fresca, una llenura, una renovación del deseo. ¿Entiendes? Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que tener. Que Dios lo que quiere es derramar su Espíritu. Ya lo derramó hace 2000 años. El profeta Joel lo dice, que en los posteros tiempos derramaré de mi Espíritu. ¿Qué es lo que significa el derramamiento del Espíritu? Es lo más grande, la obra expiatoria más grande de Cristo fue el derramar al Espíritu. No es crucificar, no es resucitar y no es sentarse. Eso fue el trabajo que tuvo que hacer Cristo. La respuesta, la bendición más grande es derramarse Dios a sí mismo hacia nosotros. Es que Dios habita ahora dentro del creyente. No habita aquí, habita dentro de nosotros. Y para que ustedes puedan entender esto, tienen que estar llenos, porque si no llenos vamos a seguir siendo personas naturales. No vamos a entender las cosas sobrenaturales de Dios. Y no vamos a estar, de repente vamos a estar con poca fuerza hasta de venir a las reuniones. ¿Por qué? Porque nos falta llenura del Espíritu. ¿Entiendes? Es como el testimonio que le hablé el sábado pasado, ¿cierto? De esa hermana que hace un año que yo le escribí algo y fue hace 2 semanas llena del Espíritu Santo. Ni siquiera le predicaron el bautismo del Espíritu Santo a esta hermana. Nos traje el texto, y ella le dice que sintió que la mandíbula se le pegó y empezó a hablar otros idiomas. No le predicaron el bautismo. Ni siquiera yo ese día le hablé, no sé qué le habré hablado, pero el Señor la bautizó, por hermano. Y ahora dice que, ¿sabe? Cuando se bautizó ahora la adoración de la iglesia, que en la misma adoración ahora parece que dice que la escucha en estereofónico. O sea, escucha como que todo hermoso. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, hermano, empieza a contar la obra de Dios como bella.
Se empieza a entusiasmar uno. ¿Por qué? Porque se empieza a enamorar verdaderamente del Señor. Te vienen las fuerzas. Ah, no, el Evangelio es verdadero. Cristo es verdadero. Cristo es real. Porque el Espíritu te da testimonio. ¿Quién da testimonio de Cristo? El Espíritu. La palabra de Dios fue escrita por el Espíritu. Yo veía algunos textos en la tarde, veía unos textos, cómo los apóstoles, con tanto detalle, cómo fue que Mateo escribió todo lo que habló el Sermón del Monte, por hermano. Cómo memorizaron. Yo a veces no me sé ni los nombres de ustedes, me sé el de mi esposa, y a mi suegra le digo suegra y ya listo. Pero no me acuerdo ni a veces ni el nombre de mi suegra, porque yo tengo esa tara. Pero estos hombres por el Espíritu Santo escribieron, pero todos los textos. Leyendo a un hermano, a un predicador del siglo pasado, para que tengas una vida centrada en Cristo, tienes que leer lo que habla el Nuevo Testamento y que está con letras rojas. ¿Ah? Que a veces no leemos. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde habló la verdad? Bueno, esta Biblia tiene letras rojas. Yo he empezado a leer lo que Jesús habló, hermano. Lo que Jesús habló, que está en letras rojas en algunas Biblias, esa es palabra 100% segura. Porque lo dijo Él. Y todo lo otro tiene que estar sujeto a eso. ¿Ah? Amén. Entonces el pacto que hizo Cristo es algo tremendo. Entonces, para que se nos vaya el desánimo, para que no se nos vaya la ganas de no vivir, de no luchar, necesitamos el Espíritu. Con el Espíritu le va a dar fuerza. Con el Espíritu Santo ustedes no se van a aburrir de escucharme a mí. Porque yo a veces he notado que se me aburren aquí y se me aburren en algunos lugares que yo estaba con ustedes. He visto salir personas del lado mío. Y esto es por falta de no amamos las cosas de Dios, porque nos falta el Espíritu. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Nos guía a Cristo, nos guía donde se habla la palabra de Dios. En este tiempo, el común de los cristianos no habla de Cristo en las mesas. No se habla, a veces ni siquiera oramos. ¿Por qué? Porque nos falta el Espíritu, nos falta el fuego. El río. Hasta Cristo, hermano, Cristo obedeció toda justicia. Y Él tenía que ser bautizado porque el Espíritu Santo no iba a venir sobre Él. Y cuando empezó su ministerio, después de fue bautizado en agua, recibió el Espíritu y ayunó 40 días. Y ahí empezó los milagros. Y ahí empezó el ministerio de Cristo. ¿Con quién? Porque Jesucristo cumplió toda justicia. Y una de las cosas que le está pasando a la iglesia moderna es que quiere hacer la obra de Dios a la pinta de ellos. ¿Y qué es lo que está llenando hoy día el cristianismo que hay hoy en día? Es un cristianismo moderno, humano, que te hace no amar al hermano de al lado, que tiene otro nombre, que tiene la cruz media doblada, que haga lo que sea, no lo amas. Pero debiéramos amarnos todos los creyentes del mundo. Pero eso no está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos que volvernos al Evangelio, volvernos a la senda antigua, que muy buena esa palabra. Volvernos al conocimiento, al amor, a las buenas costumbres. Amados unos a otros entrañablemente, dice el Señor. Amén. Entonces la gran justicia de Dios es un Dios justo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Dios derramó el Espíritu Santo así? No sé, lo voy a derramar por derramarlo. No, es lo más grande que ha hecho Dios. Derramar a su Espíritu, se derramó a ti mismo, hermano. Porque el Espíritu Santo, ¿dónde mora ahora? En nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer el diablo? Si mora en ti el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el diablo? Que tú no te sientas lleno, que tú no te llenes más. Te va a tratar de sacar, que pierdas el tiempo. Te va a cansar, te va a llenar. Hoy día, ahora estaba sentado, se me vinieron pero toneladas de pensamientos negativos, hermano, estando aquí. No tenía ni ganas ni pasar adelante. ¿Quién es ese que te hace poner pensamientos negativos? El enemigo, hermano. Porque el enemigo,
¿Usted cree que lo que le pasó al Matías, el enemigo no está preocupado de que se manifieste el Espíritu Santo? Si le tiene pánico, porque si se manifiesta, que nos manifestemos nosotros no tiene problema. Que se hagan convenciones de ministerio, tampoco le preocupa. Pero que se manifieste la presencia, la persona del Espíritu Santo, ahí el enemigo, Satanás no lo puede. Porque no es con espada ni con ejército. Es con su espíritu. Es con su espíritu. Y cuando nosotros entremos al espíritu, vamos a cambiar, nos vamos a convertir. Nos van a dar hasta ganas de venir a la reunión. Ustedes vamos a llegar, nos vamos acá. ¿Entiendes? Porque todo va a ponerte, vas a empezar a sentir gozo. No te vas a preocupar de los detalles de una reunión, de que la niña se pasea, no te vas a preocupar de que el Señor me está llamando. ¿Entiendes? Y es tan claro el ministerio de Jesús, hermano, que a veces nosotros no lo tenemos claro. Y es tan grande el ministerio de Jesucristo para nosotros, es que dos discípulos de Juan le dice, le habla del ministerio de Jesús, y dos discípulos le dicen, ven a Jesús pasar, y lo siguieron a él, y Juan no tuvo envidia, lo dejó partir. La iglesia de hoy no ve eso. La iglesia de hoy está centrada. Y si se levanta uno, no sirve para nada, hay que balearlo. Por ejemplo, decir sobre mi persona, sobre los ministerios más grandes que están en el mover del Espíritu, ¿qué no le tiran? ¿Ah? En vez de decir, no, es que viene otro mayor. Yo seguro que cuando esté más viejito va a tener que decir, van a venir otros mayores. Vienen otros mayores espiritualmente, pero tienen que entender el mensaje, que el mensaje es poder de Dios, el evangelio es poder. Yo le dije a tu papá, una manera que salga de fe, tiene que venir y sentarse aquí, ¿entiendes? Y ahí el Señor le va a sacar todos los turururus, y tiene que estar en un orden, tiene que convertirse a la fe de Dios, ¿entiendes? Porque a veces uno tiene una religión, y esta religión no sana a nadie, por hermano. Es el poder de Dios. Porque esta mujer hace 2 días, la semana pasada, estaba con fiebre. Generalmente se quedaba en su casa, pero mi esposa le dijo, ven igual a la reunión. Con fiebre y todo, y se fue sana, por hermano. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder. El evangelio de Cristo no es religioso. A veces las hermanas, la iglesia está en cadena de oración. No quiero que sea abajo la cadena de oración, pero a veces es poder de Dios. ¿Qué es lo que eran los discípulos? Sé sano en el nombre de Jesús de Dios. En un rato, insisto, sé libre. Entonces Jesús le dijo, sale fuera. Entonces, ¿qué evangelio tenemos? Tenemos que conocer el evangelio de Cristo, que es un evangelio de poder. Poder. ¿Poder para qué? Poder para sanar, poder para salvar, poder para resucitar, poder. Pero si nosotros estamos acostumbrados, nosotros mismos, el sábado pasado fuimos expuestos a un ataque del enemigo, y ¿qué pasaba? Y muchos me decían, apóstol, hay que a lo mejor llevar a tal persona a la posta, o que se vaya para la casa, ¿qué vamos a hacer? No, que yo le decía a algunos, empiecen la reunión, pero es que no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que dependemos? Porque nosotros necesitamos vivir bajo el poder de Dios, por hermano. Pero el poder de Dios tenemos que llenarnos del conocimiento de Cristo. Cristo, hermano, no está en el pesebre. Cristo está arriba en gloria y majestad, y envió a un comisionado que se llama Espíritu Santo, a través del Padre y del Hijo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el mundo? Poder de Dios. El evangelio de Cristo es poder. Amén. Mira, me gustan los ojos como me mira este hombre. ¿Cómo se llama este joven? Marco. ¿Viste? Marco fue un gran discípulo que al principio anduvo medio débil con Pablo, pero después escribió hasta una epístola. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que implica eso para terminar, hermano?
que nosotros no estamos en el verdadero evangelio. Me incluyo. Estamos en un evangelio emocionalista. Ay, Señor, ay, ayúdame en este día. Pobrecito de mí. No, necesitamos convertirnos al evangelio de Cristo. De poder. Poder. Imagínense. ¿Ah? Tenemos que creer. ¿Sabían ustedes que mi abuela se le murió todo a un lado? Todo a un lado. Ella odiaba a los evangélicos. Y un día, de acuerdo, mi abuelita le dice a mi abuelito, anda a buscar esos canutitos para que oren por mí, porque parece que ellos me pueden sanar. A mi abuela la llevaron 3 veces al templo, hermano. Y salió como tuna la viejita. ¿Qué es lo que es eso? Poder de Dios. Si a nosotros a veces nos duele la guata, ¿dónde vamos? A la posta. Tenemos el centro, en vez de tener lleno de iglesia, tenemos lleno de boticas en el centro, hermano. Farmacia cada 2 pasos. Chile está lleno de farmacia y está lleno de botillería, hermano. Pero tenemos que estar llenas de poder de Dios. Amén. ¿Y cuándo tú lo vas a manifestar? Cuando tú estés involucrado en eso. Porque si tú no te involucras en el poder, tú te estás poniendo en contra del poder. ¿Ah? El evangelio es poder. Entonces necesitamos entrar al evangelio. Conocer el evangelio. ¿Te imaginas que empecemos a resucitar muertos? No uno, sino que muchos muertos. Las iglesias evangélicas en Chile se llenarían de nuevo, hermano. Completa. Y se produciría un gran avivamiento, un gran despertar. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Es ñeque, pues, hermano. Ñeque, fuerte. ¿Qué es lo que le falta a los jugadores de nuestros deportistas en el fútbol? Que duran el primer tiempo y el segundo tiempo andan como que ñuflan, no aguantan, porque les falta poder, por capacidad física, pues. Y a veces más capacidad física que capacidad intelectual, porque por años nosotros jugamos medio tiempo. Pero ¿qué tenemos que entender? Que nosotros, si entramos del evangelio de poder de Cristo, vamos a hacer otro, vamos a tener ganas de sanar. ¿Saben que a mí me están dando ganas de sanar? Antes no siquiera me pasaba por la mente orar tanto por la sanidad, porque están dando ganas. ¿Qué es lo que está produciendo? Fe en mi corazón a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos, un evangelio de poder, un evangelio de señales, prodigios y milagros. Y si diáconos lo pudieron hacer, ¿cómo no lo van a poder hacer todos ustedes? Todos lo podemos hacer. ¿Podemos hacer señales hoy día? ¿Sí? Sí. Imagínate la hermana el otro día, un testimonio tan hermoso, y me quedó muy grabado cuando me decías tú que hay que reprender al enemigo. Hasta a veces nuestros propios raciocinios son satánicos, hermano, que nos sacan del orden de Dios. Tenemos que entender que tenemos que centrarnos. El enemigo siempre nos va a sacar. Tenemos que centrarnos en el Señor. ¿Ah? ¿Cuál es el deber de todos nosotros? Que todos nosotros seamos llenos. ¿Nos le gustaría que estas 3 niñitas hermosas, las más chicas y la que está allá y la que está por allá, sean llenas del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué a veces no nos importa mucho? Porque no sabemos lo que es. No entendemos el valor del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa derramarse? Cuando usted derrama una gota de lágrima, ¿cierto? Derramarse es una entrega de amor tremenda. Cuando Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, también cuando dice, derramaré de mi espíritu, derramar a su espíritu sobre toda carne. Vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, es vivir, entrar en el evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que el evangelio
Y dice, no, y no solamente dice el Evangelio de poder, sino que no me avergüenzo. Mira, la última reflexión. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros se avergüenzan? ¿Ustedes le evangelizan a su compañero? ¿Han ganado a algún compañero al Señor? Reflexionen. Reflexionen. El apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces el problema es, ¿qué evangelio tengo yo que me estoy avergonzando? ¿Qué Cristo he conocido que me da vergüenza de andar una Biblia? Yo cuando era joven iba con Biblia a la universidad, por hermano. Me decían el loco Bobadilla. ¿Entiendes? Me decían, podría estar, me retiraban talla por todos lados. Pero entendí que no debo avergonzarme del Evangelio. ¿Entiendes? Porque ni siquiera a veces los jóvenes tienen Biblia. Y cuando tienen algo ni siquiera la usan. Todos los jóvenes deberían tener una Biblia e ir a la universidad con tu Biblia. Y si ustedes estuvieran verdaderamente convertidos, ustedes hablarían en la universidad y pedirían una sala para hacer reuniones. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros ya teníamos muchas salas en varias universidades. Íbamos a la facultad y pedíamos permiso, y como era la universidad para todos los estudiantes, teníamos reuniones. Y no una, sino que muchas reuniones. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no hemos conocido el Evangelio. Pero si conociéramos el Evangelio, estaríamos pero metidos, ¿ah? Convertidos. ¿Entiendes? ¿Ah? Allá en el trabajo yo le hablo a todo el mundo, le hablo hasta a los clientes, hasta a los proveedores del Señor. ¿Por qué? Porque le estoy dando una cosa que les va a servir a todos. Porque el Evangelio es poder de Dios, es bendición de Dios. Porque Cristo cuando se paró a los 30 años en la sinagoga, leyó Isaías. Y después dice, cuando lo lee, dice todo el texto, ¿cierto? Que ahí Isaías dice que he venido a sanar a los quebrantados, a los enlutados, que vivan el año agradable de Jehová, o la agradable del Señor, dijo, vengo a decirles. ¿Tenemos esa convicción del Señor que tuvo Él? ¿Tenemos esa convicción que tuvo Jesús? A veces puede ser que no. Es porque nos falta conocer el Evangelio. Y por eso que necesitamos el Espíritu, porque el Espíritu Santo, hermano, los va a tocar y los va a convertir hasta los tuétanos. Y los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Por eso es que porque es necesario que Él venga, dijo Cristo, porque Él convencerá de pecado, justicia y juicio. O sea, para que el mundo no se termine en una bomba atómica y una guerra mundial, necesitamos el Espíritu, hermano. Y saben que para que se manifieste, dice una carta, que para que se manifieste el anticristo en los últimos tiempos, dice que cuando Él sea quitado, dice Tesalonicenses, cuando Él sea quitado, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, Satanás va a manifestar el ministerio de la iniquidad completamente. Y el Espíritu Santo va a ser quitado y va a ser quitado de la iglesia. No todos los creyentes, la iglesia, el remanente. En una iglesia puede ser 1, puede ser 10, iglesia completa, iglesia entera que están acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio. Y si mi esposa soñó que nosotros que estábamos en esta convención, que soñó ella que íbamos a hablar palabra profética verdadera y sanidad verdadera, el Evangelio es Cristo. Es poder. No es para avergonzarse. No es para esconderlo. Le puedo hablar, si no le hablo a mis compañeros, a mi jefe, a todos, es porque me avergüenzo. Pero Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio.
A lo mejor ser evangélico tú te puedes sentir incómodo, pero no tienes para qué decir que eres evangélico. Tienes que decir, tú eres un creyente verdadero de este tiempo. Y si no eres verdadero creyente, arrepiéntete y conviértete y entra y evangeliza. Amén. Entonces esto es lo que Dios necesitamos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos malos, hermanos. ¿Vienen tiempos malos? Sí, nos aproximamos, estamos próximos con Siria en una guerra terrible que no sabemos si parte y cuándo termina. ¿Me entiendes? Y puede venir. Y Apocalipsis habla también que va a haber una guerra al final de los tiempos. No sabemos cómo se va a dar eso. O sea, vienen muchas cosas complejas. Yo pensaba que Colombia, hermano, que era un país tan tranquilo, no iba a tener dificultad. Hoy día hay un paro terrible, tienen estado de sitio en Bogotá, Colombia. Y hay un ministerio poderoso del Señor. Pero dice, pues, es que no va a pasar nada. No, pues si van a pasar, si los tiempos vienen malos. Entonces tenemos que afirmarnos en los caminos del Señor. Puede ser que algunos ni se casen. Puede ser que, no sé, pues el Señor viene pronto. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que estar apercibidos y velar. O sea, ¿qué indica velar? Estar atentos. Que viene el Señor y los tiempos son malos. Porque si se declara una cosa, una guerra o muchas cosas que pueden pasar, pueden poner un caos mundial, hermano. Amén. Entonces no voy a terminar con el caos, voy a terminar con el orden. Jesucristo es poder. Jesucristo es poder de Dios. ¿Entiendes? Ese es el testimonio del Evangelio. Poder de Dios. Tenemos que conocerlo. Tenemos que pararnos y sanar enfermos. Tenemos que asumir. Ahora, eso no va a depender de tus capacidades, sino que actúa porque el reino de Dios se vive por fe. Por fe. ¿Qué es lo que nos pasó el sábado que no pudimos al principio manejar la situación? ¿Qué nos faltó? Fe. ¿Cómo terminamos la reunión al final? Gloriosa. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios, que Jesucristo cambió el caos. En el antiguo pacto reinaba el pecado y Satanás había ganado sobre el hombre. En el nuevo pacto, Cristo venció en la cruz a Satanás. Amén. ¿Me entiendes? Tenemos que tener ganas, así como la hermana que el otro día me contó que se compró una Biblia. Tenemos que tener ganas de buscar a Dios, hermano. Es el tiempo que estamos estrechos. Busquemos a Dios, preparémonos. Digámosle a la vecina. Yo le voy a decir a la vecina, tengo una palabra de Dios para la vecina al lado de acá. Cuando la vea, le voy a hablar. Siempre la veo, entonces, pero tenemos que hablar, tenemos que entregar, tenemos que volvernos al Evangelio de poder, conocer el Evangelio de poder. ¿Entiendes? Amén. Amén. Padre, te amo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en medio de nuestro. Te pido, Señor, que desarrolles la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Que tengamos ganas, Señor, para desatar tu poder, para glorificarte, Señor, así como las señales que tú hiciste y tus discípulos hicieron, que desarrollemos el poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.